¿Nos espían detrás de las pantallas? Bueno, básicamente entregamos los datos. El tema es que hay que ser razonablemente consciente de qué es lo que estamos entregando y cuánto vale y cómo nos convertimos en producto. ¿Se puede borrar la huella digital que vamos dejando? Puedes intentar anonimizar parte, pero eliminarla por completo. Ahora mismo Internet es la hemeroteca mundial. Todo lo que hayas hecho, hiciste o incluso lo que vayas a hacer en un futuro empieza a ser casi hasta predecible y sobre todo queda registrado. Y cuando tienes la evidencia digital, actúas directamente sobre ella. La evidencia digital tiene que guardar 3 preceptos, que es integridad, conservación y repetibilidad. Somos capaces de generar entornos virtualizados manteniendo la integridad completa de esa evidencia digital. Y en el uso de inteligencia artificial para un deepfake o para un clonado de voz, ¿es más fácil engañar a la persona que lo ve que al perito que lo examina? Evidentemente, es que nosotros no vemos las cosas así. Nosotros nos metemos por debajo y vemos esas tripas. Si tú deconstruyes ese proceso y analizas el contenido del dato, vas a poder averiguar si es falso o no. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pérez Yorkcast. Del campo pasamos a la ciudad y de la ciudad hemos pasado a las pantallas, la de nuestro ordenador, la de nuestro teléfono, la tablet e incluso la del reloj inteligente. Vamos dejando huellas digitales mientras luchamos por un mundo que no quede reducido solamente a lo digital. Para conocer más sobre los datos, la información que vamos acumulando detrás de nuestras pantallas, hemos invitado hoy a Manuel Huerta, que es socio fundador y máximo responsable de la empresa Lazarus Technology, empresa pionera y referente indiscutible en materia de recuperación de datos, forensic, ciberseguridad y exointeligencia. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Iván? Muy bien. ¿Nos espían detrás de las pantallas? Bueno, básicamente entregamos los datos, o sea, realmente no es que haya una intención, sí que es verdad que los datos se han convertido en un petróleo, mientras nosotros se los entregamos no hay ningún problema, el tema es que hay que ser razonablemente consciente de qué es lo que estamos entregando y cuánto vale y cómo nos convertimos en producto. Si algo no te cuesta es que el producto eres tú. Entonces, cuando entras en una web, ¿aceptas todas las cookies o...? Mi costumbre es que no. La costumbre es que no. Y si fueras empleado, ¿tendrías un teléfono particular y un teléfono de trabajo o darías el paso de acabar con un solo móvil que es el del trabajo? Esta es muy buena pregunta y depende mucho de qué es lo que tengas como trasfondo dentro de tu actividad como empleado. Evidentemente, pasa como con la información que nosotros entregamos. Es decir, si no vas a hacer nada malo, hay mucha gente que dice, bueno, no me importa. Tienen ese equilibrio de compromiso entre la comodidad y el, bueno, oye, me dan un servicio, yo les doy mis datos, no pasa nada. En el caso de los empleados y los dobles móviles, depende un poco de si el empleado tiene tendencia a ser díscolo o no, probablemente utilizará 2 móviles. Realmente, si tu actividad es normal dentro de la legalidad y no pretendes hacer absolutamente nada, el tener 1 o 2 móviles realmente es una cuestión casi más moral que otra cosa. ¿Y se puede borrar la huella digital que vamos dejando? No, de hecho, borrar la huella digital por completo es tan complejo y dejamos tantas huellas que no conocemos, y digo todos, porque incluso aunque yo no quiera, y siendo bastante conocedor en profundidad de este tipo de tecnología, las tecnologías, qué tipo de datos registran, que al final luego, bueno, pues supongo que luego comentaremos cómo este tipo de testigos tecnológicos bien interrogados devuelven mucha información. Realmente no vas a poder borrar nunca tu huella por completo. Puedes intentar anonimizar parte, pero eliminarla por completo. Ahora mismo Internet es la hemeroteca mundial. Todo lo que hayas hecho, hiciste o incluso, que luego hablaremos de exointeligencia, lo que vayas a hacer en un futuro empieza a ser casi hasta predecible y sobre todo queda registrado. Entonces, cuando recibís una pantalla, si alguien ha intentado borrar, podéis intuirlo y vais a mirar donde intuís que ha podido borrar porque algo te dice que vas a encontrar algo ahí. Bueno, lo de ir a buscar primero lo que no se ve o lo que se ha podido ocultar es como diríamos nosotros, de primero de forense, porque muy fácil. Si alguien ha ido a borrar, primero demuestra intencionalidad. Si además tiene conocimientos avanzados, sabes qué tipo de cosas va a ir a borrar. Es decir, yo no soy cirujano plástico, pero un cirujano plástico es capaz de ver si a otra persona la han operado o no. Yo en eso soy muy malo. Bueno, yo lo que busco son esas marcas de cicatrices que por mucho que quieras, no vas a poder borrar nunca. Con lo cual, si sabemos que hay cicatrices, sabemos que hay intervención. Y cuando tienes la evidencia digital, ¿actúas directamente sobre ella o generáis una especie de gemelo o entorno de pruebas
para ver qué funciona y qué no funciona, como has dicho tú, para ver esas cicatrices de la evidencia digital o esos sitios donde buscar. Bueno, aquí yo creo que conviene un poco a todos los que puedan estar viendo este Pérez Yorkcast explicar que realmente la evidencia digital tiene un comportamiento que conviene entender y que es ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en series de televisión, películas y demás, que es siempre la cadena de custodia respecto a la prueba biológica. La prueba biológica, que es, digamos, un poco la madre de la cadena de custodia, no se puede tratar de la misma manera que la evidencia digital. La evidencia digital la podemos replicar un número ilimitado de veces. La evidencia digital tiene que guardar 3 preceptos, que es integridad, conservación y repetibilidad. Dentro de esa repetibilidad somos capaces de generar entornos virtualizados un número ilimitado de veces, manteniendo la integridad completa de esa evidencia digital. Entonces ahí podemos simular los entornos de pruebas, medir el comportamiento y obtener mucha más información de en qué circunstancias estaba esa evidencia cuando registró lo que registró, para entender de una manera mucho más profunda el contexto del escenario. Y cuando tienes la evidencia digital y ves el contenido, ¿es igual o más importante el contexto de esa evidencia digital? Es a la par. Realmente no puedes separar la evidencia del contexto. Es decir, un dato que llega a un sitio tienes que saber por qué llega a un sitio. Aquí esto nos ha tocado muchas veces discutirlo en sala. La gente cree que una evidencia digital se puede manipular, se puede falsificar sin dejar ningún tipo de huella. Yo puedo hacer una pieza pequeña electrónica falsificada y hacerla pasar por razonablemente buena, pero si yo analizo esa prueba dentro de su contexto, sé por qué camino ha llegado, cuándo se ha construido, si es discordante con todo el entorno que tiene, con lo cual la evidencia digital vas a poder probarla a medida que eres capaz de analizar mucho más ese contexto. Es decir, por poner un ejemplo, tenemos un correo electrónico. Mucha gente te lo puede entregar en un juzgado en un pendrive. Dices, bueno, pues si no me das el contexto, me das el buzón, me das el ordenador, y yo sé que esa prueba ha llegado ahí de esa manera, yo puedo decir que eso existe, aunque sea falso. Que aquí tenemos una cosa que es bastante curiosa. Una prueba falsa existe por sí misma. Otra cosa es que sea falsificada, manipulada o generada sintéticamente. Y ahí entraremos, bueno, en bastantes partes con la IA. Pero entonces la evidencia digital puede ser analizada como el criminal, la víctima, el arma, más o menos ese contexto, y no fragmentar la prueba digital solamente en el paréntesis, abrir un paréntesis y cerrarlo en la parte que tú quieres que se vea, descontextualizarla. Es la labor que tiene que reconstruir el perito para saber desde qué punto de vista lo está viendo. Claro, y evidentemente en la parte digital, como bien has dicho, el ordenador puede ser la víctima, puede ser el destino, puede ser un puente, puede ser un arma. Tienes un montón de parámetros diferentes que, en función de cómo hayas definido que esa evidencia juega ese papel dentro del contexto que estás analizando y sobre el que lo que tienes que hacer es resolver los hechos controvertidos. Es decir, tú estás ahí para analizar esto respecto a un contexto. Es decir, este ordenador lo han atacado, o este es el ordenador que ha sido utilizado para atacar otro sitio. Ahí es un pequeño matiz, pero la diferencia en cuanto al análisis y lo que vas a tener que probar es muy complejo. Lo primero que se tiene que hacer siempre en un forense es hacer una reconstrucción de hechos, es decir, lo que llamamos nosotros el timeline. Tienes que reconstruirlo, es decir, oye, ¿cuándo pasó esto? ¿Este ordenador estaba implicado o no? ¿O el usuario hizo esto o por este ordenador pasó esta información? Entonces, poder trasladar todo eso de una manera clara y concisa para resolver ese asunto en el que esta evidencia digital se ha convertido en pieza clave, pues es muy importante saber entender el contexto desde el principio. ¿La línea de tiempo digital es alterable? Sin dejar huella, no. Sin dejar huella, no. Hay que tener en cuenta un ordenador de media tiene más de 500.000 de ficheros. Cuando tú quieres meter algo en un sitio que no debería estar ahí, tienes que tocar tantas piezas que es prácticamente imposible que seas capaz de meter una prueba falsa dentro de una línea de tiempo sin que queden el resto de huellas. ¿Por qué? Pues porque ya no nos limitamos a lo que está en nuestro ordenador, a lo que está en nuestro teléfono, sino que nuestros dispositivos interactúan con un montón de servicios, con un montón de servidores, con un montón de registros más, que simplemente para contrastar si realmente eso ha sucedido así, siempre vamos a tener otra fuente. Por eso es difícil borrar la huella.
Y en el uso de inteligencia artificial para un deepfake o para un clonado de voz, ¿es más fácil engañar a la persona que lo ve que al perito que lo examina? Evidentemente, es que todo lo que es el material sintético o híbrido, como lo llamamos nosotros, porque puedes coger una parte real, convertirla y añadirle cosas, o puedes generarla desde cero. En la parte forense, precisamente lo que nosotros tenemos que discernir es sobre cuál es la realidad de lo que estamos viendo. Claro, nosotros lo tenemos en la pantalla, lo estamos viendo y dices, existe porque le puedo dar a reproducir y existe como un fichero, ya sea de audio o sea de vídeo. Nosotros no vemos las cosas así, nosotros nos metemos por debajo y vemos esas tripas. Entonces, en esas tripas, en ese código que compone lo que tú estás viendo, hay marcas de distintas IAs que han intervenido en la generación de voz, en el cambio de los patrones, exactamente igual con el vídeo. Entonces, algo captado con una cámara, como podría ser este Pérez Yorcast, que me ha gustado mucho el nombre, tiene un registro de un dispositivo que capta la luz y que la convierte en otro tipo de ficheros y tiene una manera de generar esos registros. Cuando tú esto lo estás simulando con una IA, no estás simulando el CMOS, es decir, no está pasando el proceso estándar para tener ese resultado. Con lo cual, si tú deconstruyes ese proceso y analizas el contenido del dato, vas a poder averiguar si es falso o no. Y en tu experiencia como perito, más allá de España, distintos sistemas jurídicos, ¿cómo ves el sistema español? ¿Basta con entrar en la huella digital y ver, por ejemplo, la palabra bomba 26 veces para que tú pienses, este asunto le dices al abogado, con esta evidencia digital está ganado, o es distinto a lo que has visto en otros países? No, aquí volvemos al contexto. A mí yo tengo que decir que con la experiencia que tenemos nosotros multinacional en países tanto en Latinoamérica como en jurisdicción sajona, hay que reconocer que el derecho español es bastante garantista y el derecho probatorio aquí es bastante fuerte y creo que bastante bueno. Esa diferencia, por ejemplo, con asuntos, por ejemplo, relacionados con terrorismo, que son muy sensibles, por ejemplo, en Estados Unidos, si hay una sospecha de alguien vinculado con terrorismo, entran, hacen una incautación de equipos, buscan bomba y aparece bomba 26 veces, el que va a tener que demostrar que es jardinero es al señor que han detenido y que la bomba era de agua. Entonces, es un poquito más liviano en cuanto a la robustez probatoria y procesal. El derecho americano, por ejemplo, que el español. Aquí tienes que demostrarlo todo muy bien, tienes que conservar la evidencia, tienes que analizarla correctamente, aplicarle los contextos, porque si no, realmente no vas a poder mantener una capacidad acusatoria con algo que está cogido con pinzas, que es algo que al otro lado del Atlántico sí se puede hacer. Y en materia de ciberseguridad, a nosotros no nos va a pasar. Creo que así empieza el capítulo 1 del libro del Apocalipsis de la ciberseguridad. Sí. En tu experiencia en varios países, bueno, ¿cómo empezarías en este primer capítulo para que no sea de una forma tan desastrosa? Muy fácil, digo, mira, te va a pasar, prepárate para que cuando pase te impacte lo menos posible. Es absolutamente imposible que no te pase. No es que no te vaya a pasar porque esté anticipando que vayas a ser mal profesional en cuanto a cómo te vas a proteger, sino que los cambios son tan grandes, son tan rápidos y hay tantos malos trabajando, tantos cibercriminales, que al final solo por un mero hecho de existencia estadística te va a tocar. De hecho, la mayor parte de las compañías que no tumban todos los días y que obviamente no salen en las noticias, la cantidad de ataques que pueden estar parando y evitando al día, vamos, en el mejor de los casos superan los 2.500. O sea que realmente pensar que eso a ti no te va a pasar o que tu información no es importante, que quién va a querer tus datos, los cibercriminales se han dado cuenta de eso. Dices, tengo un cliente perfecto para tus datos, que eres tú, eres el que vive de ellos, con lo cual con que te los vendan a ti ya tienen cliente. Y además es una industria que funciona de manera automatizada. Y entonces les da absolutamente igual quién eres. No te atacan por ser más alto, más guapo, más feo. O sea, no le caes mal a nadie. Te han atacado porque existes digitalmente. Y en el capítulo 2 del Apocalipsis de la ciberseguridad empezaría diciendo, no negociamos con terroristas. Es decir, cuando te toca empezar ese tipo de negociación, en vuestra experiencia práctica, ¿qué hay que hacer en ese momento en el que te das cuenta que te han cogido? A mí me gusta mucho además utilizar esa frase. Yo creo que me la lanzas con cariño.
Realmente nosotros siempre negociamos con los terroristas, siempre. Otra cosa es que ellos crean que están en una negociación y nosotros lo que estamos haciendo es ganar tiempo, ganar información, seguir el dato y ver qué argumentación tenemos para evitar que esos daños se multipliquen y se propaguen, porque dentro del ciberriesgo hay que entender que ciberriesgos solo hay 3. Hay mucha gente que tiene una confusión bastante amplia con esto. Ciberriesgos solo tienes 3: continuidad de negocio, reputacional y normativo legal. Es decir, si te paran el negocio y además te exfiltran datos, primero tu negocio se resiente. Tus clientes no reciben lo que tú les tienes que entregar. Tu reputación se cae. Y luego, además, encima, si ha habido exfiltración, te van a reclamar jurídicamente. Eso ya sin tener en cuenta que puedan entrar agencias de protección de datos y demás, que te pueden acabar sancionando por falta de diligencia. Una vez tienes estos 3 ciberriesgos, que luego lo que hay es muchas amenazas diferentes. Eso es lo que realmente sí que se multiplica y crece. En ese momento tienes que ver cuál es el alcance, hasta dónde llega, cuánto vas a tardar en rearmarte, cómo lo vas a hacer. Entonces, por eso se arrancan estos procesos de negociación en paralelo, sobre todo en cosas de determinada magnitud, que hay otras que directamente ni se abre la negociación, porque necesitas saber el alcance y necesitas tiempo para analizarlo. Hay que tener en cuenta que cuando tú sufres un ataque, la media de tiempo que el cibercriminal ha estado en tu sistema es 56 días. Tú llevas 56 minutos gestionando el incidente. Tienes que ponerte al día muy deprisa. Que el tiempo corre en contra. Normalmente se suele decir que el tiempo, tal y como te los ponen ellos, es que yo cogía la primera oferta, que si no la segunda te va a salir más cara. Porque cada segundo que vaya pasando y tú seas lento en reaccionar, te va a salir más caro. Por tanto, tener un CISO ahí en la empresa que pueda reaccionar rápido y si no, ponerte en manos de alguien que entienda este tema es vital por lo que has dicho. El tiempo corre en tu contra y cada segundo que pasa la oferta va a ir aumentando en intensidad y en daño. No solo eso, es que no es cuestión ya solo de que la propia oferta aumente, porque el cibercriminal, los malos son malos pero no son tontos, que lo tenga todo el mundo muy presente. No solo saben de tecnología, sino que saben de extorsión, que han industrializado un proceso que factura 13 billones europeos de dólares al año. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, si han llegado hasta ahí, malos no son. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Te van a ir incrementando eso, pero es que no solo es el daño ilegal provocado por el ciberataque, sino el daño legal directo de la situación en la que estás, en la que dejas de facturar, te reclaman los clientes, te piden indemnizaciones y además te pueden caer sanciones. Con lo cual, la velocidad, igual que la prevención es la mejor de las medidas en este tipo de casos, la reacción prematura o prevención ante ataque, comunicación puesta en conocimiento de las autoridades, va a ser siempre un mitigador de ese daño. Y hablando de prevención, ¿qué es la exointeligencia? Bueno, pues la exointeligencia es un modelo de gestión y de generación de inteligencia que consiste en localizar por fuera toda la información que te va a permitir tomar las decisiones dentro. Es decir, en la parte de la exointeligencia y la ciberininteligencia es muy parecido, por ejemplo, a las técnicas de OSINT, el Open Source Intelligence, que sirven para hacer cosas post-mortem, para hacer analítica post-mortem, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me ha pasado esto? El OSINT intenta ser un poco predictivo, es decir, oye, voy a empezar a buscar información sobre un sujeto, una empresa, ver qué circunstancias hay para tener algo con lo que generar inteligencia. La exointeligencia es eso mismo, pero hecho en tiempo real. Es decir, estoy monitorizando qué está pasando en Deep, Dark Web, redes sociales, fuentes, foros, y me permite generar inteligencia para tomar decisiones de qué tipo de movimiento tengo que hacer ahora. Por ejemplo, bueno, pues aprovechando que tenemos un poco de fondo, un equipo de fútbol, imagínate que puedes ver si van a montar algún tipo de piquetes, va a haber quedadas de hinchas que se van a pegar y lo puedes estar viendo en el momento que se empieza a gestar. Evidentemente no vas a meter al autobús del club ahí porque les van a tirar de todo. Entonces, eso es un buen ejemplo de exointeligencia. Pero entonces bebes de fuentes públicas que no están conectadas y lo que haces es integrar datos que andan por ahí, eso es, pero que nadie ha establecido relaciones de causalidad, que es lo que hacemos bien los abogados generalmente, y lo que tratas es de integrar fuentes públicas de datos que bien integradas te arrojen
anticiparte a lo que puede pasar. No somos adivinos, pero en lo que puede pasar. Pero te ayuda a ser predictivo. Al final, esto viene muy a colación de la cantidad de huella digital que se deja. Hay alguien que dice, oye, sí, yo voy a ir porque soy del equipo contrario y voy a ver si me pego con unos en un bar, por poner un ejemplo. Si tú eso vas publicando y vas cogiendo un montón de muestras de información y las ordenas de una manera lógica, te va a dar siempre esa predictibilidad. Eso lo podrías hacer también, por ejemplo, ahora que estábamos viendo el estrecho de Hormuz, todos los barcos, dónde van, dónde vienen, quién pasa, si ha pasado un barco enemigo, si han abierto la puerta, no. También se puede monitorizar no solo en un ámbito local, como hemos hablado, el tema del deporte, violencia en el deporte, sino también para otros ámbitos en los que la huella digital la deja todo el mundo. Podrías intentar rastrear, por ejemplo, ahora mismo, qué tipo de petrolero está pasando por Hormuz, cuál no está pasando, cuál abre, cuál no abre, más allá de la información oficial. Sí, claro que sí. De hecho, lo estamos haciendo. Hay un seguimiento que se está haciendo respecto a la flota fantasma rusa y no lo hacemos solo en Hormuz, lo hacemos en todo el globo. Ahí aproximadamente cruzamos censadas, que tengamos censadas 1.200.000 fuentes. En ese 1.200.000 fuentes, la ventaja que tenemos es que sabemos dónde están las anomalías, qué barco se va a juntar con qué barco, qué calado lleva, si le ha pasado la carga a otro. Podemos ver qué bandera tiene, qué operadores tiene, cuándo ha cambiado históricamente de bandera, de operador, precisamente porque bueno, pues cuando los barcos los detectan, los sancionan y los embargan, lo que hacen es coger el barco y se lo vendo a otro. Y hasta que a ese otro lo hayan localizado, identificado y sancionado, pues tiene un tiempo que digamos que está funcionando en esos puntos grises. Cuando tienes un comportamiento histórico de un barco que han construido hace 5 años, se ha cambiado 5 veces de bandera y 6 de operador, pues evidentemente es un candidato importante. Por eso esa exointeligencia te permite no solo ver qué es lo que está pasando en el mundo físico, porque te podemos tener ubicados los barcos, por ejemplo, sino hacer una analítica de inteligencia retrospectiva que te permite saber por dónde vas a tener que buscar, digamos, todo lo que está evadiendo. Esto volvemos un poco al principio, es decir, vamos a buscar primero lo que han quitado para saber qué es lo que pretenden. Plazos procesales. En la parte que yo conozco, por ejemplo, ahora en el proceso laboral nos obligan a aportar los periciales 10 días antes de la vista, algo que antes no sucedía. ¿Qué tipo de presión os mete a los peritos los plazos procesales ahora mismo, según van acortando los plazos o la anticipación de presentar el informe pericial, por lo menos en un ámbito que he trabajado mucho, que es el laboral, en el cual podías aportar el dictamen pericial en el momento de la vista? Y tenías el factor sorpresa que ahora ha desaparecido. Ahora vas a ver la pericial de la otra parte 10 días antes de la vista, lo que te va a permitir analizar evidencia, contenido, contexto, propósito, enfoque, pero solo tienes muy poco tiempo para reaccionar de ahí a la vista para hacer una contrapartida. ¿Son plazos razonables, 10 días para elaborar una contrapericial? ¿O son plazos justitos. Nosotros esta circunstancia de que lo que antes, hace muchos años, era el peritaje era pues una actividad de un autónomo especialista en una cuestión y que era capaz de coger un asunto judicial y discernir sobre él en casi cualquier materia, incluida la parte de informática forense. Nosotros ya en el año 2011 dijimos, esto se va a convertir en una industria, los datos cada vez son más, la privacidad es cada vez más compleja, la seguridad es cada vez más compleja y el problema que tienes para cumplir los plazos procesales es que necesitas una industria detrás técnicamente monstruosa. Es decir, hay muchos peritajes que venían siendo buenísimos profesionales, no van a tener industria y respaldo suficiente como para poder acometer esto en esos plazos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya el equipo tiene que ser muy multidisciplinar, tener unas instalaciones enormes, unas capacidades enormes, porque solo el procedimiento de adquisición de evidencias con la seguridad que tiene los móviles, tablets y un montón de dispositivos hoy en día, ya no es como antes. Llegabas, hacías la adquisición y ya lo tenías todo disponible. Lo tienes cifrado, lo tienes que sacar con el cifrado, tienes que abrir las claves de cifrado, tienes que volver a hacer la imagen en plano, analizar qué es lo que había y la cantidad de información que hay dentro es enorme. Eso no lo puedes hacer ya con un PC, aunque sea medianamente potente. Necesitas una infraestructura muy, muy grande para poder hacerlo. Cuando estos plazos procesales se acortan, si esto ya se tardaba tiempo en hacer, imagínate hacerlo en 10 días. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final estos cambios en los modelos procesales están encareciendo muchísimo el acceso a la evidencia digital, que es fundamental,
y que tenía que llevar justo el recorrido contrario, es decir, hacérsela accesible a todo el mundo precisamente por la importancia que tiene. Y cada vez lo estás haciendo más privativo porque hacer trabajos de cierta envergadura en tiempo récord es evidentemente mucho más caro que antes. 10 días es para desmontar el informe de otro perito, el desmontarlo, pero para hacer el que hace un abogado, el perito no juzga, el perito no tiene obligación de dar la razón a quien le contrata, pero sí que es importante la conjunción de los dos relatos. Es decir, a mí como abogado me corresponderá demostrar que la prueba era necesaria, que la prueba era idónea, que la prueba es proporcional. Y a ti te tocará demostrar que la prueba es auténtica, que es íntegra, y un concepto muy complicado que es explicarla. Es decir, ¿cómo jugáis con toda esa cadena para que la narrativa del abogado y la narrativa de la evidencia digital sean complementarias y que no queden, que a veces pasa que se ve que no han trabajado coordinados, aun respetando como abogado que el perito no tiene que decir lo que tú quieres ni que va a juzgar, simplemente va a ofrecer la evidencia digital? Eso es, y sobre todo la va a explicar. Es que el trabajo coordinado desde el primer momento, cuando un asunto judicial se pone encima de la mesa, que luego llevará su recorrido, unas veces más largo y otras más corto, el tener claro cuál es el escenario, identificar muy bien cuáles van a ser las fuentes de información, que las fuentes de información no se extralimiten a pedir más información de la que hay pensando en que va a ser mejor prueba. La mejor prueba es la más sencilla y la que mejor explicada esté. Un informe así de grande no es mejor que uno así, ni mucho menos. El mejor informe es el que lo explique claro, el que ha ido a la fuente, ha entendido cuál es el problema judicial que esa evidencia digital puede resolver y centrarse en ella. Esa es la mejor manera de llevar esto a buen puerto. Si nos complicamos haciendo catedrales porque pensamos que probatoriamente si le damos muchas más vueltas y metemos muchos más registros el informe es mejor, es precisamente todo lo contrario. Un informe extremadamente denso, extremadamente técnico, va a ser mucho más difícil de digerir. Aquí, ¿cómo acabamos haciendo un poco esto? Haciendo un poco trampas, porque tenemos la suerte, por lo menos yo, soy profesor en 5 universidades. La parte docente te enseña mucho a cómo rebajar ese lenguaje para algo tan complejo que tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de código y de unos y ceros. Llevarlo a un lenguaje mucho más docente, la gente se quede con los conceptos y se pueda trasladar y entender con mucha más facilidad. Bueno, aquí la realidad supera la ficción, porque yo a todos los clientes les digo, habla como si te grabasen, escribe como si te leyesen, porque entre los que son parte no hay secreto. Y por mucho que estudias las sentencias, los informes periciales y todo, te encuentras supuestos que te rompen la cabeza cuando parece que todo está claro. Uno de los más recientes que he visto era una persona que se conecta a un Teams del trabajo, deja el Teams al que da permiso grabando, pero cuando acaba no sale. Y se queda la cámara grabando, no un ratito, las 14 horas de su jornada con un portátil porque va pasando por todas partes. Claro, yo creo que eso es la evidencia digital. Luego hay que analizar el contenido, qué parte va y no va, y luego hay que también saber explicar muy bien esa mezcla del relato de para qué la quiero utilizar, y yo creo que ahí la interconexión entre abogado y perito es esencial desde el primer momento. Es decir, pretender hacer esto cuando ya tienes señalada la vista, sin que hayas valorado antes con una persona que te pueda decir, oye, quizás te estás pasando con esta prueba, o no deberías tocarla tanto, o no deberías tenerla almacenada en un sitio público, o quizás habría que pedir una autorización a un juez para que te pueda dejar ver un poco más. Toda esa parte, lo que me refiero es que el coger una persona que es lega en estos conocimientos, una evidencia digital, que en el momento la ve claro, y empezar a tocar y empezar a hacer todo, para luego intentar, digamos, regularizarla de cara al juicio, es un poco complicado. Es bastante complicado. Yo creo que aquí, volviendo un poco al ejemplo de docencia que dábamos antes, vamos a llevarlo a algo que la gente tiene más habituado gracias al cine y a las series, que es la evidencia biológica. Si discutimos, por ejemplo, sobre la paternidad de alguien, si yo para demostrar la paternidad de alguien cojo un vaso de agua en el que ha bebido alguien que creo que es el padre y además bebo yo, he contaminado la evidencia. En la evidencia digital la ventaja que tenemos es que aunque lo manipules, entres y toques para mirar, se puede discernir de una manera muy concreta las líneas de tiempo, es qué es lo que pasa hasta aquí y qué pasa a partir de aquí. Sí que es verdad que cuando interactuamos con ficheros que pueden ser claves y que hemos tenido antes, el intentar evitar la máxima actividad mejora mucho el tener que evitar dar determinado tipo de explicaciones en sala, finalmente.
Pero sí que es verdad que creo que el consejo que deberíamos dar aquí es, ante la duda, deja el equipo quieto y consulta. A un abogado. A un abogado o a un perito. Y a un perito, mejor los dos, para que sus narrativas, que son diferentes, se acaben integrando. Sí, aquí además nosotros nos llegan, bueno, pues a nosotros nos consultan compañías particulares, un montón de entornos nos llegan en casos, bueno, verdaderamente complicados. Nosotros lo primero que decimos es, quiero el abogado. Digo, quiero tener la reunión con el abogado. El contexto quiero que me lo traslades, pero yo quiero hablar con el abogado. Porque el abogado es el que le va a dar cabeza al asunto judicial, porque tú tienes tu visceralidad, tu situación, te sientes bajo un ultraje tremendo y evidentemente pues ahí, esa visceralidad que traslada el cliente no corresponde con la lógica que se va a llevar procesalmente. Entonces lo primero que me interesa es sentarme con el abogado y decir, oye, esto va a ser un tema de revelación de secretos, va a ser un tema de acoso. Volvemos también a algo que comentábamos antes. La evidencia no la vas a enfocar ni la vas a analizar de la misma manera en función de cuál sea el asunto. Y el asunto lo va a decir siempre el abogado. Entonces nosotros con el abogado vamos muy cómodos siempre. Sí, a mí también cuando me llaman y me dicen que tiene una evidencia, lo primero que digo es, quiero que la vea un perito. Sí. Así que en eso estamos perfectamente coordinados. Pues Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros y vamos a despedirnos de este podcast. Charles Dickens, en Historia de dos ciudades, escribía lo siguiente y decía, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría y también de la ignorancia, era la época de las creencias y de la incredulidad, era la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y también el invierno de la desesperación. También decía que poseíamos todo, pero no teníamos nada. Y decía que caminábamos derechos hacia el cielo mientras nos precipitábamos rodando hacia el abismo. Con estas palabras nos despedimos de este episodio de Pérez Yorkcast, hoy, Día del Padre de 2026, y cerramos las pantallas para ir a buscar en nuestras vidas una huella corporal, relacional, lenta o imperfecta, pero una huella humana, una huella vívida.